Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Sebastián Fiorino. Hoy vamos a trabajar la autobiografía escolar y lo más interesante es que es un dispositivo muy utilizado para lo que es la formación escolar. Así que vamos a ir entrando un poquito qué es la autobiografía escolar, cómo hacerla, para qué nos sirve, algunas posibles dificultades. Todo esto lo vamos a estar viendo. Quédate que en este video te vas a sacar todas las dudas. La autobiografía escolar en esencia es un dispositivo pedagógico que utiliza las estrategias narrativas donde les permite a ustedes, los futuros docentes o docentes actuales, recuperar hechos del pasado y traerlos al presente. No es solo contar anécdotas o contar historias, sino reconstruir, comprender e interpretar su vida individual y el contexto en el que se relatan. Uno de los objetivos es empezar a desnaturalizar lo que es el oficio docente y también empezar a pensar cómo nosotros también repetimos muchas circunstancias de nuestra propia vida escolar. Las fuentes nos dicen que es una narrativa realizada por iniciativa propia, donde seleccionan hechos del pasado influenciados por sus inquietudes del aquí y del ahora. ¿Sí? O sea, la narrativa propia te permite seleccionar algunos hechos de tu pasado, pero con inquietudes del presente, y esto está bueno porque se empieza a generar un diálogo entre el presente, el pasado, y también se empieza a pensar en el futuro. A partir de lo que nosotros fuimos o las experiencias que pasamos en nuestras escuelas como estudiantes, a partir de los docentes que somos ahora o que queremos ser ahora, empezar a encontrar algunas conexiones a partir de las inquietudes del presente rastreadas en el pasado nos pueden ayudar para pensar qué docente quiero ser en el futuro. Obviamente se trata de un trabajo profundo y sistemático sobre tu propia historia, tanto escolar, y algunos lo hacen también desde su historia profesional. Esto nos permite acceder a una experiencia subjetiva, de quiénes somos, cómo somos, qué de nuestra subjetividad está atravesada por nuestras inquietudes del presente. Y muchas veces, tengan en cuenta que esto lo hablamos en muchos de mis videos, el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Muchas veces esta subjetividad está cargada con un componente fantasmático, fantástico, que se aleja de lo que realmente fue. Por eso muchas veces el ejercicio de la escritura nos puede ayudar a ser, no sé si más objetivos, pero sí a tener más claridad a la hora de evocar sentimientos o situaciones del pasado. Esto está bueno porque también se puede entender como una herramienta para pensar los aprendizajes implícitos, que son aquellas marcas subjetivas que configuran una comprensión singular del acto educativo o de lo educativo. De manera implícita nosotros vamos trayendo huellas de docentes, de instituciones escolares, que también tienen un impacto en nuestro trabajo de hoy en día. ¿Cuál es la utilidad de realizar una autobiografía escolar? Ahora te voy a ir dejando algunos puntos que me parecen interesantes para ir dejando arriba de la mesa y empezar a pensar por dónde lo podemos encarar. Primer punto, reorganizar el conocimiento. Nos ayuda a reorganizar el conocimiento y posibilita ciertos cambios en la vida profesional y en las valoraciones personales. El segundo, que me parece muy importante, es conectar la teoría y la práctica. Permite vincular algunos aspectos de lo que es la vida personal, la vida profesional y establecer relaciones entre la teoría pedagógica adquirida y tus propias herramientas escolares. Cómo la propia pedagogía que vamos adquiriendo durante la formación docente empieza a tener algún tipo de diálogo a partir de la autobiografía escolar con nuestras propias experiencias escolares del pasado. Esta es genial, hacer explícito lo tácito, lo que está oculto. Nos facilita pasar de un conocimiento tácito a un conocimiento explícito. Muchas veces, varios de mis estudiantes, a partir de realizar la autobiografía personal, pudieron pensar en acceder a cierto conocimiento que ellos tenían invisibilizado, oculto, tácito, latente,
y este ejercicio les permitió hacerlo explícito, tomar conciencia de ciertas herramientas que uno pone en juego en la vida personal, en la vida profesional, que son adquiridas durante el pasado, pero que uno empieza a encontrar cómo se fueron adquiriendo, por qué se fueron adquiriendo, qué docente nos dejó alguna huella, qué situación particular en alguna institución escolar dentro de la vida, tanto como estudiante o como docentes, nos marcaron y operan en nuestra forma de dar clase hoy en día. Autoconocimiento profundo. Pienso que a través de la autobiografía escolar uno puede acceder a un conocimiento mucho más profundo que nos permite la reflexión, la introspección, pero también que nos permite la escritura. Elegir esa palabra perfecta, conectar con nosotros, borrar, rememorar ciertas historias, rememorándolas desde hoy, nos permite tener un conocimiento profundo. Y me viene acá una anécdota que aparece en un documental de Freire que es muy piola, después te lo dejo en comentarios, que es: recordar es vivir dos veces. Y está buenísimo porque muchas veces nosotros recordamos con ciertas construcciones del presente, volvemos hacia el pasado. Y ahí también aparece un autoconocimiento que está muy piola y que a partir de este ejercicio se pone en juego. Comprender al otro. Al conocerte a vos mismo también nos permite reconocer al otro, discriminar lo propio o lo heredado y comprender qué tipo de sentimientos y pensamientos nos provoca ese reconocimiento con un otro. Deconstruir la enseñanza implícita. Permite que los futuros docentes se vuelvan conscientes de su propio potencial de desempeño, de sus saberes, de lo desconocido y de lo que se animan a hacer o no. Y esto está bueno porque la deconstrucción también nos lleva hacia la desnaturalización, ¿no? Hay ciertas prácticas que nosotros las pensamos, que se elaboran naturalmente, y deconstruirlas, reflexionarlas, nos va a permitir también generar alguna herramienta en donde nosotros vamos a ser conscientes de nuestros propios saberes, nuestras propias herramientas, también de una reflexión sobre nuestro propio desempeño como profesionales de la educación. Bueno, básicamente desarrolla la capacidad de la reflexión, el conocimiento práctico, la comprensión e interpretación de ciertos contextos de nuestra vida. Muchas veces el pensarlo desde el hoy, con otro tipo de madurez, nos permite dar una vuelta y decir: che, lo que yo pensé que era tan traumático o que este profesor tenía unas formas muy estrictas, a la distancia me doy cuenta que era una metodología que sí tenía un impacto en mi aprendizaje y que no es tan trágica como la veía. Entonces me parece que la comprensión e interpretación de los contextos de nuestra propia vida a partir de la autobiografía escolar nos va a permitir tener también otro vínculo con nuestro pasado. ¿Por qué realizar una autobiografía escolar? La autobiografía escolar nos va a permitir reflexionar sobre nosotros mismos y, como te planteaba antes, nos va a permitir poner en juego qué condiciones, herramientas tenemos heredadas, cuáles son propias, cuáles son algunas en las que nosotros pensamos que las hacemos de forma natural, pero que le estamos imitando inconscientemente o trayendo inconscientemente sobre nuestro pasado. Lo que permite es reconocer y ayudar a los sujetos que están en formación a hacer visibles los modos en que han aprendido durante su escolaridad y su profesión a través de los modelos docentes con los que han interactuado. Tengan en cuenta que la autobiografía escolar lo que nos trabaja es que todos fuimos estudiantes alguna vez y al haber sido estudiantes y al haber sido institucionalizados por diversas instituciones escolares en distintos niveles en los que fuimos transitando, todos esos niveles fueron dejando huellas, fueron dejando marcas, fueron construyendo cierta carga de subjetividad frente a las valoraciones de cómo hacer nuestro trabajo como docentes, cómo tendrían que ser nuestros estudiantes, cuál es la escuela ideal, qué estrategias utilizar para desarrollar ciertos contenidos, etc. Pienso que una gran ventaja de hacer la autobiografía es apropiarte de tu proceso de formación y desarrollar tu propia autonomía. Creo que en esta estrategia de reflexión, de concientización, de hacer visible lo heredado, uno se va apropiando de su proceso de formación y va desarrollando su autonomía, tomando conciencia, iniciarse en la docencia o mejorar tus prácticas actuales.
Básicamente es un medio para conectar el desarrollo del saber pedagógico con el desarrollo de sus vidas personales. Hay un vínculo, hay un macheo entre cómo te fuiste vos desarrollando personalmente y cuál es el desarrollo profesional que querés tener. Además, básicamente, lo que hablábamos unos minutos antes, reflexionar sobre tu propia subjetividad, hacer visible lo invisible, hacer visible esas huellas que van dejando, que van imprimiendo ciertas cargas valorativas en nuestra subjetividad. Vamos ahora sí, antes de pasar a ver cómo hacerlo, cómo empezar a realizarlo, a pensar en algún tipo de pimponeo entre ventajas y desventajas. Vamos con las ventajas. Bueno, obviamente las ventajas, algunas te las fui nombrando antes. Es una herramienta potente y profunda que enriquece no solamente al que la va produciendo, sino también a nosotros, los formadores que empleamos eso, porque en leer, en reconocer esta autobiografía, nosotros vamos también pensando en que hay mucho de un, no sé si llamarlo inconsciente colectivo pedagógico, pero hay mucho de un imaginario que se va replicando en ciertas autobiografías. Así que no es solamente potente para el que la hace, sino también para el que la aplica en sus clases. La exploración personal, explorarse a uno mismo, explorar un poco cuáles son las propias prácticas que fueron pasando a través de nuestra vida y también explorar nuestras propias prácticas profesionales. La autobiografía escolar sirve tanto no para aquellos docentes nobles, sino también para esos docentes expertos, porque en esa cuestión de rememorar tus propias prácticas profesionales también te van a hacer visibles ciertas herramientas, ciertas cuestiones que uno va reproduciendo y que por ahí no se da cuenta. Revelación del oculto. En todas las autobiografías escolares siempre sale algo. Algunas cosas tienen mayor relevancia, otras son de menor relevancia, pero siempre se va a develar algo del orden del oculto que no es evidente ni es accesible a través de una observación directa, sino que el ejercicio de la escritura, de la rememoración, de trabajar, de releer, de ir pensando, de vivir dos veces, va a revelar algo oculto que se manifiesta en nuestra propia profesión o que se pone de manifiesto en nuestras propias expectativas a futuros como futuros docentes. Comprensión de los estudiantes. Yo pienso que para el docente puede ser una pista interesante y útil para entender cómo sus alumnos comprenden el mundo y reconstruyen sus saberes. Entonces creo que la autobiografía nos acerca hacia ese rol de estudiante, hacia este rol de alumnidad que muchos le ponen ese nombre, ¿no? La autobiografía personal contribuye a una construcción dinámica de la identidad profesional. Nuestra identidad profesional no es estática, sino que se va moviendo a partir del tiempo, a partir de que nosotros vamos creciendo, vamos incorporando, vamos estudiando, nos vamos formando, vamos leyendo, vamos trayendo nuevas herramientas, pero también hay un componente de nuestra propia autobiografía escolar como profesionales que también va teniendo incidencia y va puliendo y va imprimiendo algunas cuestiones en nuestro propio desarrollo profesional. Estímulo para el cambio. Yo creo que las autobiografías personales sirven en principal manera para volver a entender que somos dinámicos, pero estar abiertos al cambio, estar abiertos a explorar nuevas formas, porque también lo que surge de relevado es que uno muchas veces encuentra una manera de ser docente y se queda ahí. Entonces la autobiografía escolar lo que revela es que muchas veces hay que estar abiertos a ir encontrando nuestra profesión docente en el camino. Obviamente sirven de estímulo para encarar nuevas modalidades de enseñanza y formar docentes con nuevas formas de pensar y sentir sobre su labor. Vamos a entrar ahora en el terreno de las desventajas y los recaudos. Ten en cuenta que esto está principalmente elaborado para docentes y que por ahí muchos y muchas de los que están del otro lado pueden llegar a tener estas desventajas o no, como también las ventajas. Esto es un camino muy personal, pero te recomiendo que les prestes atención a la hora de realizarlo o a la hora de usarlo en tus clases. Primero, que es una tarea compleja y afectivamente intensa. ¿Qué significa esto? Que requiere un tiempo de dedicación y una carga afectiva intensa. Muchas veces uno pretende hacer una autobiografía y la quiere entregar y la hace arriba del colectivo y la entrega así como salió. Bueno,
Lo que empieza a pasar con eso es que la herramienta pierde contundencia. Si la herramienta tiene mayor contundencia, a mayor tiempo de dedicación. ¿Y cómo se puede dedicar? Viendo fotos, viendo videos, bueno, ahora después te voy a contar algunos tips para que los empieces a hacer, pero claramente el tiempo de dedicación juega con el tiempo o el nivel de efectividad que es la autobiografía escolar. Cuando hablamos de una carga afectiva intensa, es que muchas veces la evocación del pasado puede traer emociones profundas, puede volver a traer algunas cosas que nosotros teníamos reprimidas o ocultas y que se ponen en juego. Una gran desventaja son las resistencias iniciales. Esto está comprobado científicamente que siempre hay como una resistencia hacia la autobiografía, hacia recordar, hacia meternos profundamente en lo que fue nuestra historia. ¿Por qué? Y hay varias explicaciones. Puedo ir desde el psicoanálisis pensando en que uno reprime, uno no quiere, se resiste a entrar ahí porque esto podría generar algún tipo de problema o nos podría traer algún tipo de problema que perturbe nuestra tranquilidad en nuestra vida. Uno no recuerda lo que no quiere recordar. Entonces ahí fíjense que es un componente muy interesante porque está ligado no solamente a que no es que hay un impedimento en que vos no te acordás, sino que también hay una selección inconsciente de no querer recordar. Esto está bueno para tenerlo en cuenta. ¿Cómo se trabaja con esto? Con el tiempo. Porque muchas veces, hoy por ahí no me sale nada, pero esto después nos queda y mañana por ahí sí nos sale. Por eso podemos decir, la desventaja que te había dicho primero es crucial para también trabajar esta. La tercera desventaja es una necesidad de confianza y de resguardo, ¿no? Creo que es necesario crear condiciones básicas entre los docentes y los alumnos para resguardar esa información que circula. Muchas veces alguno no se siente o no sabe manejar ciertas cuestiones de las autobiografías en los relatos y puede perjudicar al otro. Entonces, como docente siempre creen condiciones donde se valore la confianza y donde se resguarde, porque vamos a estar trabajando con información personal. Les vamos a pedir a nuestros estudiantes que le dediquen un tiempo, que aparezcan condiciones emocionales, afectivas intensas, que revelen ciertas tramas del oculto. No se puede hacer a viva voz. El docente debe crear un ambiente de confianza, de resguardo, para que esta información pueda fluir con mayor calidad y tener mayor contundencia a la hora de pensarnos como docentes. Algunos plantean que el riesgo de la indagación personal. Acá nosotros tenemos que tener un límite porque no queremos saber lo que sentí o lo que estaba pasando el estudiante durante ese proceso. ¿A qué me refiero con esto? A tratar de limitarlo en lo escolar. Obviamente en lo personal es crucial que se entrecruce, pero acá lo interesante es ver cómo ciertas cuestiones que fueron sucediendo en nuestra vida tienen alguna carga valorativa en nuestra profesión docente. Por eso hay un riesgo de indagación personal en donde el límite tiene que ser lo escolar. Muchas veces es inevitable no evocar ciertas situaciones de separación, ciertas situaciones traumáticas de la infancia o de la adolescencia, que ponen también y que juegan a la hora de realizar la autobiografía escolar. Pero ahí fíjate que se detecta una supuesta ventaja que es, ¿cuánto de lo que viviste dentro de la escuela estaba totalmente también articulado con lo que estabas viviendo fuera de la escuela? Y pensar en que muchas veces lo que se vive fuera de la escuela genera o propone una carga subjetiva del estudiante a pensar que lo que vive dentro de la escuela es también lo mismo y está también atravesado. Obviamente, al ser el mismo sujeto que lo vive, está atravesado lo personal, lo profesional y lo escolar, pero acá nos va a revelar algo del oculto. Por ahí muchas veces de lo que yo consideraba que estaba mal dentro de la escuela, no es el que estaba mal dentro de la escuela, sino que el que estaba mal era yo. Subjetividad del relato. Esta desventaja me parece interesantísima porque uno no pretende buscar la verdad dentro de ese relato, sino cómo uno la reconstruye desde el aquí y el ahora, porque lo más interesante de la autobiografía escolar es el proceso de reconstrucción, es el proceso de diálogo que tenemos desde el aquí a la hora. Obviamente no vamos a escribir todo lo que sucedía porque hay un montón de cuestiones que no las vamos a recordar.
y que también desde ahora, desde el que está recordando, vivió un montón de otras circunstancias que obviamente ese proceso de rememorar va a estar condicionado por todo lo que vivimos. Lo interesante es ver lo que va saliendo en el aquí y el ahora, y es ver también lo que nos va pasando a nosotros en el ejercicio de hacer la autobiografía escolar. Críticas sobre la relación teoría y narración. Algunos autores desconfían del poder de los relatos autobiográficos para establecer una relación auténtica entre teoría y narración, pues sostienen que muchas veces la voz del docente queda oculta al examinar su trabajo a la luz de esas teorías. Pero también existe el riesgo de privilegiar lo autobiográfico en un modo confesional que podría no ser lo que esperan los lectores. Básicamente nosotros no queremos confesiones profundas, o no, esto no se hace de modo... el otro día veía una película, El Suplente, ¿no? Y el profesor les hacía escribir 5 cosas que les gustaban y 5 cosas que no a los estudiantes. Y uno no quiere ser chusma de la vida de los estudiantes. No es la intención, la infidencia, el chisme, no, para nada. Lo que uno quiere es empezar a revelar algunas tramas que juegan a la hora de pensarnos como profesional docente, y esas tramas se revelan a partir de la autobiografía escolar. Entonces me parece que esto está bueno para marcarlo. El paso a paso de cómo realizar una actividad o cómo realizar la autobiografía escolar. Primero, está bueno pensar en actividades sensibilizadoras y preparatorias, ¿sí? Explicar el objetivo. Antes de pensar, es fundamental comprender el propósito de la autobiografía escolar. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Sí? Trabajar con documentos ajenos, utilizando algo que te contaba antes, utilizando fotografías, relatos de otras personas, para entrenar el análisis con una menor implicación personal. Analizar relatos. Está buenísimo, examinen, en internet hay un montón de relatos, ejemplos de relatos de autobiografía escolar, pueden buscar, hay en los libros que también ustedes tienen que leer. Después les voy a dejar la bibliografía que utilicé para construir este video. Lecturas disparadoras. Hay un montón de lecturas de autorrelatos, por ejemplo una de las que explica Philip Jackson sobre la señora Hensey, que evoca sus propios recuerdos. Y está buenísimo. Obviamente Phil Jackson, uno no va a escribir como Phil Jackson, pero esto lo que nos va a ayudar nos va a inspirar. Segundo paso, comenzar a escribir. Este es un paso crucial. Tengan en cuenta considerar sus pasajes por los distintos niveles educativos. Inicial, primario, secundario, superior, terciario. Hay muchos técnicos, hay muchos abogados, hay muchos médicos, hay muchos mecánicos que han estudiado, pero no están estudiando, pero ahora recién están haciendo la formación docente. Bueno, ese paso también es importante. Es importante porque muchas veces uno piensa que el pasado lejano, la primaria y la secundaria son los que tienen una gran carga de valoración, y sí podemos pensarla que la tienen a nivel inconsciente, pero muchas veces en el nivel universitario, y te lo hablo como un ejemplo propio, a mí me pasó que la primera vez que tuve que ir a dar clase a un postítulo docente, que era mi primera clase, replicaba lo mismo, las mismas estrategias que pasaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Hacía lo mismo, teórico, anotaba en el pizarrón, no pensaba otras actividades, replicaba. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer lo que desconoce, no le puede gustar lo que desconoce, uno siempre se aferra a lo conocido. Y la autobiografía escolar es empezar a deconstruir lo conocido para explorar nuevas formas y para ser un profesional más consciente de las estrategias que estamos utilizando. Rescatar elementos. Obviamente, traer a la memoria lugares, el aula, el patio, la calle, la dirección, el barrio, los olores, ¿sí? Los momentos, las entradas, las salidas, el formar fila, los recreos, los actos, las personas, los docentes, los compañeros, las compañeras, los directivos, los auxiliares, ¿sí? Y todo lo que vos consideres valioso. Registrar en primera persona. Escriban cómo eran sus profesores, cómo enseñaban y qué hacían con ustedes como estudiantes. Organizar el relato. Pueden organizar su narración de la forma que deseen. Por ejemplo, del presente al pasado o viceversa. Pero sí está bueno darle una línea que organice nuestro relato. ¿Saben para qué? Para que a nosotros nos sea mucho más prolijo los caminos para evocar.
Incluir documentación. Si te parece pertinente, podés incluir fotos, podés incluir, ahora hay muchos videos, querés incluir boletines de calificación, cuadernos de comunicación, siempre alguna madre, algún padre tiene guardado alguna carpeta de cuando éramos chicos, o nosotros mismos, algunos apuntes. Bueno, eso está bueno traerlo a la hora de hacer el autorrelato, porque ahí son documentos que nos van a permitir darle mayor consistencia a nuestro ejercicio. Tercer momento, reflexión y conexión con la teoría. Esto podemos pensar lo que es, obviamente, después que empezamos a escribir, ¿no? Obviamente empezar a vincular los conceptos teóricos. Se puede empezar a realizar conexiones entre lo escrito y las cuestiones teóricas desarrolladas en sus diferentes asignaturas. Recuerden que muchas veces se puede transversalizar el conocimiento. Algunas cuestiones que me aparecieron en una asignatura pueden conectarse con otra asignatura que por ahí no son del mismo nivel o no tienen mucho nada que ver, pero a nosotros en nuestro relato, dado que nosotros somos el eje que empieza a conectar las distintas áreas para ejercer este autorrelato, nos puede ayudar a generar un conocimiento más complejo del que nosotros teníamos. El impacto, yo creo que el impacto con las prácticas futuras, ¿no? Está bueno reflexionar sobre las huellas que esas situaciones significativas dejaron en la vida del estudiante y cómo impactan o cómo pueden impactar en sus prácticas futuras docentes. Acá, gente, está podemos decir, el núcleo del ejercicio. Revelar esas huellas y qué impacto pueden tener en mi actualidad o en el futuro docente que quiero ser. Algunos proponen también como una cuarta sugerencia o como un cuarto paso a paso, trabajo por ejes temáticos. Pueden abordar la biografía a través de ejes como la relación con el saber y los aprendizajes, la negociación de los significados, los modos de construir conocimiento, la relación con el poder y la autoridad, la relación con su profesión de base y la formación docente, o los momentos de articulación entre niveles educativos. Estos son ejemplos de ejes temáticos, vos podés pensar el que quieras. Ya llegando al final de este video, espero que te guste, acordate de darle like, de seguirme, de activar la campanita, de comentar acá abajo qué dificultades tuviste con tu autobiografía escolar, qué no entendiste de este video, qué no te gustó, compartirlo, nos ayuda un montón. Algunas sugerencias finales para ir pensando. Apoyo del formador. El sostén del docente tutor, o sea, en este caso yo lo voy a hacer con unos cursos que estoy dictando ahora, es fundamental, porque básicamente es el que nos va a dar la confianza para expresar estas expresiones futuras y muchas veces se necesita de una lectura de un otro para revelar eso que está oculto y que aún no queremos ver. Así que el apoyo del tutor y del formador es crucial. Diálogo y explicitación. La autobiografía funciona mejor si se promueve la conversación y el diálogo con uno mismo, y con otros para explicitar e interpretar los conocimientos, muchas veces a partir del diálogo, a partir de contarlo, a partir de hacer una lectura con otro, la escucha de otro, o mismo también nuestra propia forma de dialogar, nos puede dar una ventaja y un conocimiento diferente de lo que estamos escribiendo. Fomentar la confianza. El formador debe crear un ambiente donde la escucha activa, la escucha sostenida, la confianza sea crucial para esto, ¿sí? Para darnos las herramientas y la libertad de ejercerlo. Y lo último, no se pretende buscar la verdad absoluta. Recuerden que construir una experiencia desde el presente es la idea. No se pretende encontrar una verdad desde el pasado. La idea es articular ese pasado, acordate como estuvimos hablando, viendo esas huellas que generan en tu profesión. La autobiografía escolar es una herramienta potente y profunda que enriquece tanto a quienes la producen como a quienes las usan en sus clases. Al reflexionar de tu experiencia, vos vas a desarrollar una capacidad crítica, construyendo una identidad profesional y conectando tu historia personal con tu historia del futuro que querés ser. Este proceso, aunque es desafiante, puede llevar tiempo, puede presentar algunas discordias y resistencias, es un camino de transformación personal que te va a permitir comprender tus propias miradas, desnaturalizar tus propias miradas y construir un conocimiento valioso frente a lo que es enseñar.
Esto es una invitación para vernos no como un destino autoimpuesto o predefinido, sino un espacio flexible y de construcción. Espero que este video sobre la autobiografía escolar te haya servido y te espero en el próximo video del canal de Sebastián Fiorino.